Bueno, mientras no se actualizaba bien, aparentemente el Zoom, había algún problema y también parece que había algún problema de conexión. Vamos a ver, de velocidad de conexión. Esos vienen siendo los picos de conexión que se tiene. Fíjese. Inge, usted por si acaso sabe si es verdad. Nosotros tenemos un supercomputador que dicen que estaba en una universidad, que era en Machay, me parece que se llama Kinde o algo así. Ese Yachay. computador, según lo que están diciendo, eso, pero dicen que va a dejar de funcionar y que ha costado 16, ya está inutilizable y que hemos perdido 16 millones. Claro, o sea, cuando compraron, bueno, cuando en realidad hicieron Yachay, ellos compraron ese equipo como para hacer investigación y rentar a otras universidades. Pero lo que pasa es que, o sea, los proyectos son muy eh, incipientes o no hay proyectos para explotar ese supercomputador, ¿no? En la ESPE también hay otro supercomputador, le cuento, pero cuando hicimos un proyecto y le pedimos al señor que estaba a cargo del supercomputador, o sea, dijo que no se podía tener acceso. Entonces, cuando se hizo una reunión con Yachay para ver si es que se podía tener acceso, también pusieron una serie de condiciones para ver si es que ellos se decidían a dar o no acceso. Entonces es una pérdida brutal, como usted dice, de dinero, porque nadie ha explotado nada de eso, ¿no? O sea, creo que si lo han explotado será un 1%, ¿no? Porque lo que pasa es que, primero, los proyectos cuando se generan aquí en Ecuador, pasan por una serie de cosas. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos un proyecto de Internet de las Cosas con algunos compañeros de la ESPE mismo y de otras universidades, hay una serie de cosas y de trabas que le ponen para que los proyectos salgan. Entonces, ya los proyectos que mismo salen son porque en realidad ha habido mucho trabajo de los equipos y, y si no, pues eso queda ahí, ¿no? Me imagino que ya nunca le actualizaron a ese servidor, al Kinde de Yachay, que es la universidad que supuestamente cuando creó el señor eh, el señor Correa, a cargo con el señor Ramírez de la CENESID, dijeron que iban a crear el BlackBerry ecuatoriano. Entonces, esa es la historia más o menos.
No sé si le respondí más o menos la pregunta. Sí, es que no sabía si es que era verdad, porque dicen que compraron en el 2017 y ahora estamos en 2023, ya dice, han pasado ya más de 5 años y dice que cada actualización costaba 2 millones y que no tenían esa inversión. Sin embargo, ahí hubo bastante inversión durante estos años para, supuestamente para eso, y no lo hicieron y dicen que ahora no saben qué hacer con eso porque no está actualizado, nadie lo utiliza y no sé, y me parece lamentable porque eso es lo que estaban dando hoy en noticias internacionales de los. Sí, es verdad, es verdad. Todo eso es una pena realmente, cómo se gasta. Pero hay cosas intermedias políticas, ¿no? Por dentro. Entonces, esa es la verdadera razón. Bien, compañeros. Les cuento, para mala fortuna nuestra, que la velocidad de conexión mía, hoy conversé otra vez con los señores, no había tenido problema hasta hoy, y hoy tengo un poco de variabilidad. No sé si se me escucha robótico o se me escucha bien. Hasta hace un ratito yo la escuchaba medio robótica, pero ya la estoy escuchando. Ya. Sí, desafortunadamente hay una variabilidad en la velocidad que tengo de la conexión que estoy monitoreando y, y está bastante baja la velocidad con referencia a lo que debería ser. Entonces, espero que se vaya estabilizando porque estoy trabajando como una velocidad un poco rara que me muestra aquí el evaluador de la velocidad. Pero bueno, a ver, entonces, tratemos de terminar nuestro contenido de hoy para poder pasar a lo que es para poder pasar a lo que es por acá deberíamos estar, exacto, a lo que es el Python y mostrar algunas cosas adicionales ahí que tenemos. Luego verificamos si tenemos acceso a ese documento, si no, yo les hago el acceso. Bien, entonces, el otro tema es la regresión logística, ¿sí? Este método permite estimar la probabilidad de una variable cuantitativa en función de una variable cualitativa, perdón, una variable cualitativa en función de una variable cuantitativa. Una de las aplicaciones es la clasificación binaria, es decir, las observaciones se clasifican en un grupo u otro dependiendo del valor que tome la variable empleada como predictor. Por ejemplo, clasificar a un individuo como hombre o mujer en función del tamaño de la mandíbula, ¿no? Ese es una de las... y hay varias, hay un montón Entonces, este es un modelo que permite básicamente clasificar. Se trata de un modelo que modela el logaritmo de la probabilidad de pertenecer a cada grupo. Ese es el concepto de la regresión logística. La asignación final se hace en función de las probabilidades predichas, ¿sí? Se puede estudiar
test estadísticos con dos niveles de variables y una variable continua con el ANOVA, test de ANOVA, que es grupos equivalentes a t-test y ANOVA, que son dos tipos de análisis. Y la regresión logística permite calcular la probabilidad de que la variable dependiente pertenezca a una o varias categorías que adquiere la variable independiente. Es decir, supongamos que vamos a estudiar la relación entre los niveles de colesterol y los ataques del corazón. Como si usted sabe o alguna vez hizo una prueba de colesterol, el doctor le debe haber dicho, cuídese del colesterol. No, del colesterol malo, ¿no? Porque le puede dar algún problema. Entonces, para ello se mide el colesterol de un grupo de personas durante 20 años. Se monitoriza qué individuos han sufrido ataque. El t-test entre los niveles de colesterol de las personas que han sufrido ataque frente a los que no han sufrido nos va a permitir contrastar la hipótesis de que el colesterol y los ataques del colesterol están asociados. Si además se desea conocer la probabilidad de que una persona con un determinado nivel de colesterol sufra un infarto en los próximos 20 años, o poder conocer cuánto tiene que reducir el colesterol un paciente para no superar el 50% de probabilidad de padecer el infarto, entonces ahí podemos utilizar regresión logística. Entonces fíjense que cómo se va complicando un poquito la temática, ¿no? Entonces, y varias variables que se van a utilizar en regresión logística. Es interesante el tema como... ¿por qué la regresión logística y no la regresión lineal? Si una variable cualitativa con dos niveles se codifica como binaria de 0 o 1, matemáticamente es posible ajustar un modelo por mínimos cuadrados, b sub 0, b sub 1, x, y el problema de esta aproximación es que al tratarse de una recta para los valores extremos, se obtiene valores de y menores que 0 o mayores que 1. Lo que hay una contradicción en el hecho de que las probabilidades estén dentro del rango de 0 y 1. Para evitar este tipo de problemas, entonces la regresión logística lo que hace es que transforma el valor empleando una función que siempre va a estar entre 0 y 1. Ya con eso solucionamos el tema de que vaya fuera de rango. Existen varias funciones que cumplen con esta descripción y una de las más utilizadas es la función logística, ¿sí? También conocida como función sigmoide. Entonces, ¿qué hace esta función sigmoide? Toma esos valores que estén fuera de rango y los ajusta para que estén entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, ahí está la ecuación. ¿Sí? Y ahí, bueno, ahí las transformaciones y todo lo demás, ¿cómo se calcula? No les voy a pedir que usted aplique logaritmos ni nada de eso, ni saque de esto. Entonces, vamos a ver, por su parte, un modelo de regresión logística, ¿sí? Y entonces usted va viendo cómo varía desde 0 a 1, mire. Aquí la curva varía entre 0 y 1, ¿sí? La regresión logística, la probabilidad de default y el balance. Esto es lo que nos da. Entonces, la representación gráfica del modelo, así como va variando, entre 0 y 1. Los valores posibles siempre van a ser entre 0 y 1. Y entonces, ¿qué pasa si es que sale de ese rango? Entonces, utiliza la función sigmoide que vimos anteriormente para ajustar.
En ocasiones nos puede interesar estudiar si existe o no algún tipo de relación entre dos variables aleatorias. Las relaciones o asociaciones de este tipo de variables se denominan correlaciones y están medidas en escalas ordinales o de intervalos. ¿Sí? Es importante notar que la existencia de correlación entre variables no implica una causa, una causalidad. Una correlación perfecta se da cuando los puntos de dispersión forman una línea perfecta. ¿Sí? Estas correlaciones pueden ser positivas o negativas y prácticamente no existen, por ejemplo, en biología. En el lenguaje llano, la palabra correlación describe cualquier tipo de relación entre dos objetos o hechos. No obstante, en estadística tiene un significado más preciso. Se refiere a la relación cuantitativa entre dos variables medidas en escalas o intervalos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo identificamos la correlación? Ya, usted ya dice, bueno, correlación, ya tengo una idea de correlación. Los coeficientes de correlación se pueden calcular mediante varios métodos. Y un coeficiente paramétrico es el coeficiente de correlación, de Pearson. Se usa para las observaciones obtenidas y sobre una escala de intervalos y está sujeto a condiciones más restrictivas y de esta forma, una de las más ampliamente utilizadas es el coeficiente de correlación por rangos de Spearman. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo, me ubico en el cero, no hay ninguna correlación entre las variables. Cuando me muevo hacia la derecha, entre 0 y 0,5 hay una correlación débil. Por ejemplo, 0,3. Si el coeficiente de correlación calculado es 0,3, hay una correlación débil. Entonces, usted le dan unos datos y le piden, calcule el coeficiente de correlación. Y usted le sale menos 0,5, entonces usted le dice, o menos 0,4. Hay una correlación relativa débil entre las variables. ¿Hecho? Esa sería la pregunta. Esa sería la respuesta al requerimiento. Entonces, le dan otros datos y usted calcula y le sale una correlación negativa de -1. ¿Cuál sería la respuesta que usted le daría? ¿No se está entendiendo? Ingeniero, o sea, la correlación negativa perfecta dice que es del -1, pero ¿eso ¿Ya? qué se indica? ¿Que es correcto? ¿La predicción hasta ahí estaría correcta? ¿El coeficiente es el O sea, adecuado? fíjese que el cero es ninguna correlación, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando se va, la correlación no existe hacia menos 0,5, no existe, no existe, no existe, y significa que nada tiene que ver, cuando existe una correlación negativa, significa que no tiene nada que ver la variable A con la variable B. ¿Sí? En cambio, si nos vamos hacia la derecha, la correlación perfecta, ¿qué implica? Que necesariamente hay una relación entre las ventas y el precio, por ejemplo. ¿Sí? Ahí se ve. ¿Sí se entendió esa parte, compañera Wendy? Inge, o sea que cuando hay correlación negativa perfecta, significa que no son los puntos, que no hay correlación, o sea que no se debería seguir con esto, sin no seguir con este proceso, porque no se No unen, porque no. necesariamente. No necesariamente. Significa que no, las dos variables no están correlacionadas. ¿Sí? O sea, el precio no incide en las ventas. ¿Hecho? Sí, sí. Si yo digo, a ver, voy a analizar en qué medida
tengo un conjunto de valores, por ejemplo, yo vendo teclados, vendo discos duros, vendo todo lo que son partes y piezas de computadoras. Entonces, y le doy los datos. Y usted calcula el coeficiente de correlación, ¿no? Entonces, vamos a analizar si es que el producto, los discos duros externos se venden y esas ventas están relacionadas con el precio, ¿no es cierto? Entonces, cuando la correlación es perfecta, sale uno del análisis de esos datos, entonces dice, sí, existe una correlación de las ventas con relación al precio. ¿Hecho? Pero por el contrario, si sale menos uno, no existe relación entre el precio y la demanda de los discos duros externos. ¿Ok? Sí, mejor di. Ok. Eso es lo que pasa. En ocasiones, una correlación fuerte puede ser considerada como no sistemáticamente no significativa, mientras que una débil puede ser significativa, ¿sí? Pero en general, nosotros vamos a hablar de correlación positiva perfecta, que es la que a nosotros nos interesaría, ¿sí? Entonces, ahora, hay un coeficiente de correlación que se llama el coeficiente de Pearson. Este coeficiente es una aplicación cuando las observaciones de las unidades estén medidas en intervalos, ¿no? Entonces, se asume que ambas variables, por ejemplo, en el peso longitud, por ejemplo, tienen una distribución más o menos igual. Esto puede comprobarse mediante un diagrama de dispersión, ¿sí? Entonces nosotros vemos peso y longitud, cómo se correlaciona, ¿no? Y podemos dibujarlo. Este gráfico se acerca a una elipse a medida que el coeficiente de correlación R aumenta su valor. Entonces, y ahí vemos, mire, por ejemplo, otra forma de hacerlo es con el paquete Performance Analytics, ¿sí? Entonces nos dice peso y longitud y hace un gráfico de correlación. Existe una correlación de 0,78. ¿Qué implicaría esa correlación de 0,78? Les pregunto a ustedes. Del peso con respecto a la longitud. ¿Es positiva, negativa, nula? Es positiva, 0,78. Es positiva, dice la compañera. ¿Qué dice compañero Edmundo Jami, perdón? Sin G. ¿Está? Sin G. ¿Qué significará el 0,78 ahí? ¿Sí se acuerda? Espera, le voy a regresar acá. Eso, aquí estamos, mire. O sea, usted está por aquí, mire. Entonces, existe una correlación positiva fuerte. Esa es la respuesta que yo buscaba de usted. ¿Sí? 0,78. Es decir, que existe una correlación del peso con la longitud de manera fuerte. Eso nos da el 0,78. Porque dice chart correlation that. O sea, está calculando el coeficiente de correlación. Y aquí nos sale el 0,78. ¿Sí? Dice peso y longitud. Fíjese, hay una correlación positiva que, si nos vamos para acá, es una correlación positiva fuerte. ¿Hecho? Bien, gracias. Correcto. Pero, ¿qué pasaría si acá nos sale un menos 0,78?
compañera Mary. Sería no la negativo. Sería una correlación negativa, ¿no es cierto? Casi perfecta, ¿no? Estamos por acá, mire, ¿sí o no? Entonces, usted debería responder de la siguiente manera. Una correlación negativa fuerte. Hay que cuidarse porque está lloviendo mucho. Cuando salgan, por favor, pónganse una bufanda, ¿no? Bien sea de mañana o bien sea en la noche. Eso es lo que dice el doctor. Bien, seguimos, ¿no? Entonces, ya ahí calculamos, mire, la correlación. Correlación, entonces, ¿cómo calcula, Eric? Cor, peso, longo. Y le sale 0.78, ¿no? ¿Sí? La correlación está 0.77946991. Perfecto. Aquí está, ¿no? Esto es. Entonces, ya lo que discutimos hace un momento. ¿Hecho? Sí. Ah, ahora, antes de continuar, para saber qué tipo de correlación aplicar, porque ahí lo que decía usted, por ejemplo, la compañera decía, bueno, ¿y cómo sé qué tipo de correlación aplicar? Entonces, revisamos los supuestos de las pruebas, o sea, por ejemplo, aquí estamos calculando el peso, el valor de P, ¿sí? Y nos da, por ejemplo, 0.97343, el test de Shapiro. Y el test de Shapiro-Wilk para, para Pearson nos da 0.93757 abajo y el otro 0.973, ¿no? Entonces, ambas variables presentan una distribución normal, ¿sí? Entonces, es adecuada para nuestros datos, porque tenemos un 0.93 o un 0.97. Más o menos está bien, ¿no? Y el valor de P es 0.52 y el otro es de P 0.92. O sea, tiene un buen rango, buen valor. Ahora, el coeficiente de correlación de rangos Spearman nos sale un 0.94, ¿no? Entonces, acordémonos que esto se rige por la regla de +1 a -1, ¿no? Tenemos el 0.80 y tenemos el 0.94. Entre estos valores, ¿no? Que tenemos aquí. Sean cual sean los valores, debemos nosotros calcular la correlación, ¿sí? ¿Y qué correlación tenemos? Correlación positiva fuerte. 0.1666, ¿no es cierto? Claro. Es, es bajita la correlación, ¿no? Correlación positiva débil sería. Débil, correcto. Es bajita la correlación. Porque es 0.16. Perfecto. Ahí está la pregunta, la respuesta. Luego tenemos tau de Kendall, ¿sí? Este también es un coeficiente llamado por rangos. Es una asociación paramétrica. Y dentro de este coeficiente hay dos variables. El correlación parcial y coeficientes de concordancia. ¿Sí? Pues bueno, ahí tenemos tau, cómo se calcula. Solo se puede aplicar a partir de tablas cuadradas y las variables deben ser de nivel ordinal y el resultado igual nos tiene que salir entre -1 a 1, ¿no? Pues bueno, ahí está la fórmula.
Y aquí tenemos algunos, por ejemplo, sobre las técnicas de clasificación, que usted puede verlo, ¿no? Nosotros ya habíamos explicado lo que es la técnica, el modelo, o el teorema, mejor dicho, de Bayes, pero usted puede ahí profundizar un poquito. No, no le voy a pasar el video porque quiero irme por acá un ratito. Y verificar, en primer lugar, si es, bueno, luego vamos a verificar si es que está disponible o no. Este es un muy buen material de ciencia de datos. Ahí me ratifican que están viendo el clustering, ¿no? Perfecto, ya le vi que sí están viendo el clustering. Clustering con Python. Esto empezamos ya. Acuérdese que usted tiene que tener Colab o tiene que tener Jupyter Notebook con Anaconda instalado, ¿no? Entonces, por favor, solicito de la manera más cordial que usted revise este. Le voy a poner, al momento le voy a poner en el chat, ¿dónde está? De verle. Ya, eso. Le voy a poner en el chat la dirección para que usted le vaya siguiendo. Ahí está, ¿no? Ahí está mirando mi pantalla. A ver, vamos a ver. Ya, ahí está viendo. Esto es importante porque aquí tenemos, por ejemplo, bueno, nos hace mención a lo que es el clustering o clustering, como usted quiera pronunciarlo. Y el clustering es el agrupamiento de datos, ¿no? Clustering, agrupamiento de datos. Se hace referencia a un amplio abanico de técnicas cuya finalidad es encontrar patrones o grupos de clústeres. ¿Cuál es la diferencia entre el clustering de datos y el clustering de máquinas? Repite, ingeniero, por favor, que no se le escuchó. Yo lo escuché Ya, corto. entrecortado. Aquí empezamos a hablar de clustering. ¿Cuál será la diferencia entre clustering de datos y clustering de máquinas? Les explico. Sí. Clustering de datos, el clustering de datos es una división de los datos. A ver, ahí va a salir mejor. Es perfecto. ¿Se acuerdan de Iris? ¿Cuántos tipos cuántos tipos de flor tiene Iris? El conjunto de datos de Iris. ¿No han revisado? Inge era como 200 especies. Ya.
Le voy a mostrar. Vamos a parar un ratito esto. Y le voy a 50 mostrar. Mire. muestras, ¿no? Iris. Y vengo por acá. Iris Dataset. Aquí está. Iris Dataset es un conjunto de datos, ¿sí? Que tiene tres tipos tiene 50, más o menos 50 mediciones, pero para tres tipos, Iris versicolor, setosa y virgínica. Eso es lo que tiene, versicolor, setosa y virgínica, ¿sí? Y, como dice el compañero, tenemos alrededor de 50 datos que están ahí, ¿no? Entonces, cuando yo hago clustering de estos datos, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es voy a clasificar un tipo en lo que es versicolor. A ver, déjeme, me retorno a mi annotate, ¿ya? Entonces, voy a clasificar y voy a dibujar acá y voy a agrupar estos tipos así, ¿no? Entonces, este es setosa. Este grupo de datos que están aquí, aquí hay un montón de puntos, ¿no? Este es versicolor, ¿ya? O sea, esto está pintado como puntitos, ¿no? Así como este, mire, ya le voy a mostrar. Y este de acá es virgínica. Virgínica. Esto es lo que se denomina agrupamiento o clustering de datos. Es decir, por su tipo, por su forma, por su naturaleza, etcétera, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto podría ser clientes del norte, clientes del sur, clientes del este, lo que sea. Esto se denomina clustering de datos o agrupamiento de datos. ¿Estamos claros ahí, compañeros? ¿Sí o no? Sí, Inge. Sí, Ya. Perfecto, sí, porque si no tengo retorno, no parece que estoy, como no tengo ninguna cámara prendida, entonces asumo que todos están tomando café o ya están más acá, más allá que acá. Fíjese que, a ver, ¿dónde está? Están los controles. Esta es una forma de clustering, vea. Este es un clúster 1, un clúster 2 y un clúster 3. ¿Sí? Aquí está haciendo un análisis PCA, es decir, un análisis de principales componentes de los datos, o sea, para analizar. Entonces, agrupa todos estos puntitos de aquí, son los setosa. Todos estos azules son versicolor. Y los rosados son virgínica. Ese es un análisis de clúster de datos. ¿Ok? Ahora, cuando yo voy a compartir voy a compartir el pizarrón. Usted está viendo mi pizarrón, ¿cierto? Ya. Sí, Inge. Entonces, voy a poner aquí clúster de equipos. ¿Qué es lo que pasa con el equipo de Yachay? Pasa esto, mire. Se compró una capacidad
X, Y, Z, ¿sí? Con tantos teraflops y todo lo demás, con una memoria, disco duro, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esto, yo puedo crecer en memoria, disco, etcétera, hasta un cierto nivel. Es como su computador, ¿no es cierto? Usted le puede emplear de 4 a 8 gigabytes y punto. Puede poner un disco o dos discos y punto, nada más. Hasta eso crece, ¿sí? Entonces, aquí nosotros decimos que va a crecer verticalmente. Entonces se llama escalamiento vertical. Es decir, ampliación de la capacidad de los equipos. Entonces, lo que tenían que hacer es irle monitoreando, verificando, ampliándole la memoria, haciéndole un tuning, etcétera, a los equipos. En eso, claro, también la gente, pues, esto se denomina un equipo que se encuentra en mi compañía. ¿Cómo se llama un equipo que se encuentra en mi compañía? Se llama on-premise, ¿sí? Esto es la forma como yo crezco, pero esto tiene un cierto nivel de crecimiento, ¿no? Ya. Ahora, cuando yo hago un clúster de equipos, entonces me voy por acá. Voy a poner una flechita a partir de aquí, ¿no? El clúster de equipos es cuando yo coloco un equipo, pongo otro equipo, de manera que estos se comuniquen entre sí para que funcionen como uno solo, ¿sí? Entonces, estos van a funcionar formando, voy a poner más, ¿no? Voy a inventarme más. Aquí. Otro por acá. Entonces, todos estos van a funcionar como que fuera uno. Ah, sí. Eso ahí. Fíjese, todo esto va a funcionar como que fuera uno. Entonces, esto se denomina escalamiento, ¿sí? Horizontal. Escalamiento o crecimiento, escalamiento horizontal. Sí, crece. Esto puede ser en la nube de Amazon, en la nube de Azure, en la nube de Microsoft, en la nube de Alibaba, en la nube de AWS, en la nube de Google Cloud, en cualquiera de las nubes, ¿sí? Crece indefinidamente y tiene procedimientos para trabajar de manera paralela y distribuida. Estos son conceptos básicos de diseño de arquitectura para procesamiento a gran escala con grandes volúmenes de datos, ¿sí? Y entonces ahí es donde se genera el clúster de equipos. ¿Hecho? ¿Sí se ve la diferencia? ¿Cuánto podría crecer? Lo que yo quiera, más procesamiento, más almacenamiento, pero de manera virtual. Todos los equipos que crecen en la nube crecen de manera virtual. ¿Hecho? Ahora,
puede funcionar este esquema on-premise. ¿Cómo se llamaba este otro? On-premise y este otro que se llama on-cloud. On-cloud. ¿Puede funcionar on-premise con on-cloud en una coordinación? Sí, o sea, es decir, ¿puede funcionar desde mi data center hasta la nube? Sí. ¿Ok? ¿Sí se entiende el concepto? Sí, Entonces, sí. una arquitectura mixta. Ok. Dígame. No, le preguntaba si, por ejemplo, tienen el on-premise y también el on-cloud, sería una arquitectura mixta. Claro, claro, es una arquitectura mixta. Correcto. Regularmente es como funcionan las empresas actualmente. A pesar de que, bueno, en el país existe una restricción para que los datos salgan fuera del país por ciertas cosas, bla, bla, bla. Entonces, eso, perdón, esa legislación ha dado un poco de cortapisa para el crecimiento de las empresas en la nube. Y había solamente la disposición de que se contrate con CNT, pero CNT da un servicio un poquito falloso, ¿no? Entonces, y cuando usted quiera ver, ¿no? O sea, vamos a dejar de compartir los tres grandes proveedores de la nube, ¿cuáles son? Vamos a ver, ¿no? Rápidamente. Tenemos, Azure, Google. ya, Azul. Azure, Google Microsoft Azure, y Amazon. Microsoft Azure, ¿sí? Y tenemos la arquitectura de Big Data. Usted puede consultarla, revisar, ¿sí? Fíjese, con varios componentes, ¿sí? Con varios elementos, ¿sí? Un sistema para aplicar, para tomar los datos, ingestar los datos, trasladarlos, aplicar Machine Learning, ¿sí? Y todo lo que nosotros conocemos hasta la visualización de datos con Power BI. ¿No? Este es un ejemplo nada más de lo que se puede hacer, ¿no? Es un ejemplo nada más de lo que se puede hacer, ¿ok? Otro ejemplo es con AWS. eh, diagrama de arquitectura de Big Data con Amazon AWS. Esta es una arquitectura de referencia más o menos que se tiene, ¿sí? Y que nos permite a nosotros ver varios componentes. Primero tiene desde dónde vienen datos, el procesamiento, esto todo es en la nube, ¿no? Y con seguridad y gobernanza. Y aquí tiene los elementos, miren. Toma de la data, procesamiento, aplicación de todo lo que es, y de ahí ciertos elementos. Y la seguridad. Y si quiere también puede ver en Google Cloud. Entonces, esa sería, digamos, una aproximación a lo que yo puedo hacer para cuando alguien me diga, bueno, ingeniero, ¿y usted cómo
eh, ¿cuál es la perspectiva que usted me da para resolver eh, em, mi gran volumen de datos? Entonces tengo aquí todo lo que es toma de la data, procesamiento, almacenamiento y análisis, mije. Acá hay unos elementos que se llaman Apache Hadoop y Apache Spark, que son para procesar datos 24/7, es decir, en streaming data y de procesamiento en batch con Apache Hadoop. Entonces, todos estos elementos son importantes que usted lo vaya conociendo, aunque no en profundidad, porque ¿para qué estamos estudiando? Porque algún momento usted se va a topar con una arquitectura de este tipo, entonces yo quiero que usted lo conozca no de lejos, sino que usted se vaya incorporando. Ese conocimiento que estamos viendo tiene que tener un sentido en los modelos de regresión, los modelos de correlación, y es para procesar todo ese gran volumen de datos y darle enriquecimiento a la toma de decisiones. Ese es el objetivo que nosotros tenemos para cuando nosotros apliquemos todo este concepto, las técnicas de minería y ciencia de datos, Big Data y todo lo demás. Entonces, eh, dentro de nuestro modelo, nosotros vamos a trabajar entonces con el modelo, mejor dicho, con el documento, déjeme verle que se me fue por ahí, ahí acá está, de correlación con Python. De ciencia de datos. Pues ese yo ya le pasé a usted, ya le pasé el link, ¿no? Entonces, si queremos correlación lineal, entonces también tenemos una parte de correlación lineal. A ver, pues, vamos a ver si estamos compartiendo bien. Sí. Entonces, aquí está lo que es la covarianza, la significancia, ya con Python, ¿no? El coeficiente de Pearson-Spearman, Tau-Kendall y la correlación parcial. Y aquí vamos a hacer esta correlación la próxima, pero usted ya puede adelantarse, ¿no? Puede adelantarse, tiene ahí los datos de GitHub, tiene el análisis gráfico, la distribución de altura, peso, ¿sí? Entonces le voy a pasar este link y también le voy a poner los dos links, le voy a poner ahora mismo en nuestra plataforma para que usted lo tenga, ¿le parece? Sí, Integre. Entonces, verá, le voy a poner por acá para que usted lo tenga. Luego le voy a poner este. Esto es todo es con Python, ya nos cambiamos a Python, ¿no? Así que usted eh, asegúrese de que tenga instalado el Anaconda. Estos son los dos. Entonces, bueno, ya la compañera creo que puso ahí pero le voy a guardar correlación, ciencia de datos. Esa es una muy buena fuente para que usted lo vaya, creo que están dos, espérate, están dos, ¿cuál es el otro? Un ratito. Sí, solamente se copió el uno, ¿no? Solamente se copió el uno. Ahí está. Ah, no.
Clustering. Vamos a ponerle por acá abajo. Pero ya le busco. Se está copiando solo el uno nomás. Bueno, ya le verifico el otro, que es clustering con Python, ¿no? Entonces, ese sería bueno de que usted les pruebe, les analice, les revise, ¿no? Porque es bastante didáctico y tiene ejercicios, sobre todo. Entonces, vamos a ir siguiendo eso, porque a usted le va a ayudar inmensamente, inmensamente. Entonces, darle una leída e irle siguiendo, no pasa nada, ¿no? Entonces, aquí está ya el otro. Entonces, le voy a compartir este documento para que usted tenga, y le voy a subir también, ¿dónde está? Perdón un ratito. Ahí está. Ahí están los dos links. Correlación de ciencia de datos y clustering con Python, ¿no? Entonces, trate de revisarle para el día lunes, ¿no? Que tenemos, que no pudimos hacer esta Sí. semana. Bueno, la tutoría no pasa nada. El lunes nos vemos y ahí vamos a desarrollar algo de esto. Y también el martes que tenemos clase, desarrollamos otra parte. Hecho, los que no puedan, por alguna razón, traten de ver los videos. El video de hoy, creo que hay algunos cortes, entonces en dos partes ha de quedar. ¿Ok? Cualquier novedad, me avisan y nos vemos el día lunes. Chao. De acuerdo. Buenas noches con todos. Sí, ingeniero. Gracias, Gracias, ingeniero. gracias, Inge. Ingeniero. Gracias, Inge. Buenas noches. Pase bien. Buenas noches.